Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos, con todas. Hoy vamos a continuar con el estudio del texto del Libro de Plata. Hay que considerar algunas cosas previas. Ya vamos entrando en la parte medular, digamos, del texto, que es muy, muy rico y muy interesante para lograr entender, por un lado, cómo se ha armado todo el tema de nuestro pensamiento y también este, considerar que a partir de acá justamente surge las diferentes formas de tratar de entender la realidad, desde lo procesal, desde lo compositivo, lo relacional y lo procesal, ¿no? Como esa mirada más amplia y más compleja, porque la realidad es mucho más compleja de la que pensamos que es, ¿sí? Siempre tendemos a simplificar las cosas, ¿no? Pero en realidad es mucho más complejo. Y bueno, acá vamos a ver desde el punto de vista justamente morfológico, porque este Libro de Plata trata justamente de una morfología, de una alquimia, de un psiquismo y de algo cósmico mental, ¿no? Entonces está íntimamente relacionado con ello. Y bueno, vamos a retomar un poquito lo que se dijo en la clase anterior y tratar de ir entendiendo este esquema, porque es un esquema en realidad. Esto es un estudio en base a las formas de la realidad que vivimos todos, ¿no? Desde el ámbito de lo simbólico. Entonces, bueno, les voy a compartir. Espérenme un segundito. Me olvidé de. Quiero más bien compartirles el texto que estoy reajustándole un poquito, mejorando los gráficos y también algunas cosas que. Mira, estamos. A ver, les voy a compartir el texto. Y vamos a ir comparando algunos. Por ahí, Oscar, si tienes el texto también para ir comparando, ¿no? Comparando los textos que tenemos. Igual Carmen, que siempre está muy atenta a esos puntos, es bueno, ¿no? Para irlo viendo. Claro. Entonces, estamos revisando, nos quedamos aquí en acerca de lo posible. Retomemos esta parte para poder entender el texto, ¿no? En su complemento, ¿no? Acerca de lo posible, tenemos la ley de tres. Entendamos bien esto de la ley de tres. Primero, se decía anteriormente que la ley de tres es justamente un modo de entender la realidad desde nuestra forma mental. Y nuestra forma de mental es triádica, ¿sí? O sea, está enfocada en tres puntos. Eso es básicamente la ley de tres, donde justamente se podría ver lo compositivo, lo relacional y lo procesal. Se podrían ver los diferentes centros, el intelectual, el emotivo y el motriz. Está también relacionado esta ley de tres con las diferentes disciplinas, ¿no? La disciplina material, la alquimia, la disciplina energética, la psíquica y la disciplina mental, lo cósmico, ¿no? Entonces, está íntimamente relacionado con esta y también indica un orden cósmico, un orden del modo como entendemos la realidad y cómo se van generando los diferentes formas en esa estructura, porque todo está dentro del campo de la ley de estructura, que todo está interconectado y todo está interconectado en triadas. Cada individuo es una triada. Cada individuo tiene tres centros o tres puntos de conexión externa. ¿Estamos? Bueno, si se acuerdan esa pirámide donde teníamos los triangulitos, porque tiene que ver con eso lo que vamos a explicar ahora, ¿no? Bueno, la ley de estructura, caso de la morfología general. Reiteramos en sistema diciendo que es un desprendimiento de toda forma mental posible y humana, ¿sí? Como les decía, la ley de tres es una forma mental, desde nuestra forma mental, desde nuestra forma de entender triádica, que tal vez también tiene que ver con lo temporal y lo espacial, ¿no? Tenemos tres dimensiones, largo, ancho y profundidad. Tenemos tres tiempos,
¿sí? Presente, pasado y futuro, ¿sí? Entonces, toda esa forma en que mentalmente hemos estructurado la realidad es una forma mental humana. Y de ahí la ley de tres, ¿sí? Bueno, de manera que la mente humana debe pensar en términos de tres. Su formación hace que sean tres los tiempos de percepción, esto que decía de presente, pasado y futuro. Espacio y tiempo se mueven para esa estructura mental en términos triádicos. A pesar de ser considerada en morfología general, es la mente humana o más o menos humana que percibe en tal forma. Esta es una forma en que tenemos para estructurar la realidad. Como les decía la semana pasada, este, esto del presente, de lo que para nosotros es presente, que es lo que estamos viviendo o lo que percibimos en un instante determinado, está definido por nuestra forma mental, porque en realidad los tres tiempos coexisten, ¿sí? Y en nuestra forma, como bien lo daba el ejemplo Antonio, decía que uno está siempre pensando en el pasado, en el presente y en el futuro y proyectándose hacia el futuro. Pero más de eso, lo que llamamos el tiempo real o el tiempo objetivo, como quieran llamarlo, igual, eso el tiempo como tal no existe por sí mismo, ¿sí? Entonces simplemente es una forma que percibimos nosotros nuestra realidad. Bueno, sí, Juanito, Sí, buen día. Sí se escucha, ¿verdad? sí, perfectamente. Gracias. Perdón por el retardo. A ver, esta parte me parece muy interesante, muy importante, eh, y me interesa mucho las relaciones que podemos hacer entre esto que experimentamos, que conocemos como tiempo o tiempos. Sabemos que hay diferentes tiempos, el Ajá, psicólogo, el del reloj, por ejemplo, ¿no? sí, El espacio y la imagen. Esta última yo la estuve descubriendo muy recientemente, eh, eh, habiéndome interesado a las relaciones entre espacio y tiempo. No sé si se entiende lo que trato de expresar. sí, se entiende. Gracias. Aunque igual Gracias. es complejo el tema, porque es bastante complejo, porque Claro. tendemos a separar por un lado el tiempo y el espacio, por ejemplo, ¿no? Cuando es una, como les decía, es, o sea, los seres humanos tendemos a tratar de simplificar las cosas para poder entenderlas, ¿sí? Pero eso también nos trae un problema, porque a veces cosas muy complejas lo vemos, lo tratamos de simplificar y eliminamos ese nivel de complejidad en donde uno más uno no necesariamente da dos. ¿Se entiende lo que digo, no? Es decir, eh, Sí, cuando tratamos de simplificar las cosas, pensamos que todo es simplemente causa y efecto, que hay una causa y esa causa produce un efecto, como que hubiera solamente esa línea de acción, cuando es mucho más complejo, porque hay una interrelación de ese individuo con otros. Ya vamos a ver acá justamente en eso de los hidrógenos, cómo esa estructura está íntimamente relacionada con otros puntos y tenemos muchas interrelaciones. Entonces es mucho más complejo de lo que siempre tratamos de darlo, ¿no? Y tratar de simplificar es justamente y lamentablemente lo que nos produce en nosotros, los seres humanos, muchos sesgos, ¿sí? Y de lo que hablábamos antes de empezar esta reunión, tiene que ver con eso, con ciertos sesgos, ¿sí? Hay sesgos que cada uno, por ejemplo, las mismas redes tienen una forma en su algoritmo de llevar a los grupos en ciertos, en ciertas como tribus, digamos, ¿no? Tribus de pensamiento. Entonces, nosotros revisamos el YouTube, por ejemplo, y los videos que nos llega son aquellos videos que están dentro de ese grupo, ¿sí? Y no logramos ver lo que pasa en otros grupos, cuando lo que está pasando en otros grupos también está interactuando sobre nosotros. Entonces, eso justamente hace que esa
tratar de simplificar algo que es complejo, eh, nos sirve en un primer momento para tener una idea vaga, pero para poder entender realmente, para entender los procesos, hay que tratar de ir viendo todas, todas las interrelaciones, ¿no? Tenemos lo compositivo, lo relacional y lo procesal. Esa mirada de ver no solo lo compositivo, o no solamente las relaciones, sino cómo se sintetiza ello, es lo que nos permite tener una visión mucho más amplia. Y esa es un poco la idea del estudio de este libro, ¿no? Sí, Sí. Marcelo, perdona, amigos, quisiera precisar un poquito para intentar avanzar con la reflexión. Cuando me interesé a estos dos experiencias, ¿no? Que tratamos de simplificar, hacerlo inclusive fácil, que son experiencia con el tiempo y el espacio. eh, eh, una de las cosas que entiendo es que, por ejemplo, lo que nos dicen nuestros amigos Fulvio De Vita, Agustino Lotti, pero también Hugo Novotny, ujú, eh, en relación siempre con la experiencia, que es que el, el, el tiempo es función del espacio. Claro, esto parece una ecuación y que podría ser simple o compleja de resolver. Sin embargo, em, estos dos, digamos, esta experiencia, que lo vimos como una misma, ajá, después con el paso del tiempo, si me intereso a las experiencias que reconocemos como trascendentes, ahí surge el tema de la imagen. Entonces, es interesantísimo para mí esta suerte de tridimensionalidad que de pronto se la puede también, ¿verdad? Poner la mirada como en de esta manera, como intentamos hacerlo con este trabajo así es, eh, que llamamos poética menor. Gracias. sí. Sí, Antonio, Yo, a raíz de lo que decía Juanito, he sacado una conclusión que me encaja. El tiempo, que es mental, tiene su aplicación en el mundo, que es el espacio. Es el acto y el objeto de la forma por excelencia, como lo veo. claro, justamente el tiempo está relacionado justamente con lo que tú decías del acto, ¿no? Porque el acto es movimiento y al ser movimiento, realmente no... A ver, el tema del tiempo es una abstracción, ¿no? Una abstracción que nos da el movimiento, porque cuando las cosas se mueven, cuando las manecillas del reloj van moviendo, van marcando el tiempo, ¿no? Ese tiempo, no me refiero solamente al tiempo psicológico, ¿no? Sino el tiempo que marca el reloj. Digamos, si bien podemos sincronizar los relojes, y si sincronizamos los relojes y nos vemos de aquí a un año, van a ver que todos los relojes van a seguir sincronizados, si es que no ha parado, ¿no? Pero si colocamos, por ejemplo, un reloj atómico, ¿sí? Que funciona hasta millonésimas de segundo, podríamos ver que los tiempos son diferentes. El tiempo físico me refiero, ¿no? Es diferente para cada uno de nosotros. Depende del tema de la gravedad, depende del tema de la velocidad, depende de muchos temas, ¿no? Es curioso. Sí, Antonio. Sí, también a raíz de lo que decías y echando una mano a la física, echando una mano, apoyándome en la física, veía que el tiempo y el espacio, claro, están íntimamente ligados porque, según la física, el tiempo podría ser el cambio en la posición de un objeto. Ajá, Entonces, ahí lo percibimos porque está en diferentes posiciones en el espacio ese objeto, es por lo que podemos determinar que hay un tiempo, así es. incluso aunque Se ha esté, movido, aunque esté entonces fijo. hay tiempo. Ajá. Ujú. Sí, justamente, justamente. Y también desde el punto de vista mítico. Fíjese en el mito, cuando no había existencia y eh, estaba Urano sobre Gea en un coitus infinito, ¿sí? Donde no permitía que nada surja, digamos, antes del Big Bang, ¿no? Y cuando llega Cronos y,
y cercena el órgano genital de Urano, se separa y se crea la existencia, ¿no? Justamente con el tiempo existimos, ¿sí? Exactamente así. ¿Sí, Antonio? Me ha gustado la imagen esa que has, que has lanzado de coitus infinitus. No me lo podía imaginar. Sí, 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 sí. Bueno, eso es de los griegos, esa mitología que era muy sexualizado, ¿no? Sí. Sí, pero es interesante. Igual pasa en los mitos, en el mito chino, ¿no? Cuando eh, estaba el vacío, ¿no? En el huevo y Ajá. surge, se da lo que sería en física el Big Bang, ¿no? Ujú. Es muy curioso cómo los mitos también reflejan algo muy, muy Muy antiguo. trascendental, ¿no? Ujú. Así es. Bueno, por otra parte, la forma mental de captación del espacio y tiempo se interrelaciona. No puede percibirse tiempo separado de espacio. Claro, siempre hablamos de un tiempo y de un espacio, de un lugar un lugar y un tiempo, ¿no? Cuando quedamos en vernos, nos queremos ver en un lugar y en un tiempo determinado, ¿no? ¿Sí? De hecho, están íntimamente relacionados. La mente occidental es la que intenta ha separado esos dos conceptos, ¿no? Pero en realidad es uno solo. Tiempo y espacio es un solo concepto, hasta desde el punto de vista físico, ¿no? Hay tres dimensiones espaciales y una el tiempo, ¿no? Aunque el tiempo también podría tener diferentes dimensiones. Bueno, estas dos categorías se sintetizan en la mente del observador. Allí se encuentra otra vez tal ley. Por lo demás, no es nuestro problema el tiempo o el espacio aislados. Sabemos que la ley de tres lleva implicada la ley de estructura. Al hablar de espacio-tiempo, hablamos de una estructura. Toda síntesis es una estructura en la que se mueven las dos anteriores. ¿Sí? Es decir, en toda síntesis se mueve una tesis y una antítesis, o se mueve una diferenciación y una complementación, porque los tres momentos del proceso, diferenciación, complementación y síntesis, en realidad es uno solo, que está ahí mismo, coexisten, ¿sí? La conciencia es la que determina esa diferencia entre uno y otro, ¿se entiende? Es decir, nosotros, nuestra vida, nuestro futuro y nuestro pasado coexisten, no solo desde la mentación, sino coexisten desde el punto de vista físico, ¿sí? Es decir, si bien puedo recordarme de niño o de niña y puedo imaginarme de, de, de mayor o de anciano o de lo que sea, ¿sí? Sin embargo, esos tres tiempos coexisten. Y es gracias a que coexisten, a que el futuro existe, es que podemos ir hacia el futuro. Si no existiera, no podríamos ir. ¿Cómo vamos a ir a un lugar que no existe? ¿Sí? Si yo mañana me fuera a España, por ejemplo, tiene que existir España para yo poder viajar a España. Si no existe España, ¿cómo voy a viajar a España? Pues, ¿cómo puedo ir al futuro si no existe? Porque el futuro existe. Ese futuro querido existe. ¿Sí, Mirna? Sí, mira, pensaba en eso que dices del futuro Ujú. y yo creo que las depresiones y esos suicidios repentinos vienen desde esa cerrazón de futuro. Uno no se Claro. ve en futuro porque el presente y el pasado no le permite proyectarse más allá de esto. Entonces viene esa depresión, viene esa falta de intención y pues vienen decisiones drásticas, ¿no? Porque el futuro Claro. no es visibilizado, no es posibilitario. O Es claro, o ven un ¿no? futuro terrible que Sí, no sí, quieren vivirlo. Entonces, pero un lógicamente, futuro así no es. posibilitario. Así es, sí, 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 exactamente. Sí, gracias, Mirna. Sí, Oscar, estás cerrado el micrófono. Complementando lo que nos comentas, muy cierto, muy profundo,
La vez pasada, hace 8 días, comentábamos que nuestra mente, y sí nos los dice en un documento, eh, es una forma básica del pensar. Nosotros cuando pensamos, lo hacemos diferenciando, complementando y sintetizando. Lo hacemos todo el tiempo. Y hace 8 días comentábamos que es algo maravilloso, que como lo acabas de decir, ya proyectaste a ese futuro, vas a ir a España porque España existe. Y eso modifica tu presente, Así porque es. ya te estás preparando para ese futuro. Pero también se complementa con el pasado, para que lo que estás planificando te salga. Entonces, es hermoso darnos cuenta de que todo el tiempo nuestra mente funciona así, diferenciando, complementando y la síntesis. Solo eso. Así es, Gracias. gracias, gracias. Sí, Juanito. Sí, gracias. Muchas gracias, Oscar, por lo que nos compartes. A ver, ahí tenemos un ejemplo que es muy común para cada uno de nosotros, inclusive experiencia, ¿verdad? El hecho de que en este caso, en España sería la diferenciación, la complementación sería cómo, y la síntesis sería cómo. Cada uno lo podrá experimentar en función de su experiencia, en función de sus tal vez expectativas, quiero decir, futuro, ¿verdad? Eh, y podríamos tomar otro ejemplo. Las relaciones eh, me parece de interés sumo cuando se las puede ver así como estamos intentando hacerlo ahora, ¿no? En cuanto diferenciación, complementación y síntesis. Gracias. Sí, es así, es justamente, Juanito. Gracias también. Bueno, a ver, entonces, continuando. Toda síntesis es una estructura en la que se mueven las dos anteriores. Tesis, antítesis, síntesis. Eso es el modelo hegeliano, ¿no? De Hegel. Diferenciación, complementación y síntesis es nuestra visión. La visión hegeliana, digamos que la diferencia entre la hegeliana y la nuestra sería que la hegeliana es como muy lineal, ¿no? Hay una tesis, hay una síntesis, hay una antítesis que están en enfrentamiento y se produce una síntesis. En cambio, en la visión del siloísmo, tenemos justamente la diferenciación, la complementación de los diferentes elementos en esa gran estructura, ¿sí? Donde justamente trae la concomitancia, porque aquí no se vería la concomitancia en este modelo, ¿no? En cambio, aquí se podría entender la concomitancia, la ley de estructura, la ley de ciclo, ¿sí? La superación de lo viejo por lo nuevo, estaría todo en esta triplicidad, ¿no? Estas dos leyes están relacionadas, que no se entienden sin entender una idea de la segunda. La ley de tres pide a la segunda los principios, no a la inversa, ¿sí? Esta segunda se refiere a la ley de estructura, ¿no? ¿Sí? Es decir, la ley de tres pide a la segunda los principios, se refiere a la ley de estructura, no a la inversa. Diversas conexiones o enganches entre tríadas. Acuérdense de la tríada que está conectada con otras tríadas, ¿no? ¿Sí? No sé, por acá creo que está, sí, más adelante, aquí, ¿sí? Digamos que esta tríada está conectada con otras tríadas, ¿sí? Y a su vez, cada una de ellas está conectada con otras. Vamos por acá, ¿no? Marcelo, ¿Sí? podemos decir entonces en esta parte que la primera ley es la de estructura y la segunda, digo, la primera ley es de tres y la segunda es de estructura. De esas dos leyes se está hablando en este párrafo. Así es, sí, Ya. exactamente. Diversas conexiones o enganches entre tríadas, pero puede ocurrir que haya momentos de desvíos dando lugar a estructuras no triádicas, ¿sí? Esto es importantísimo, ¿no? Porque justamente esos desvíos hace que esas triadas se puedan desviar, o lo que Guillem decía,
malformaciones de octavas, ¿sí? O deformaciones en el proceso. Cuando no se logra completar el tema, porque a veces un proceso puede quedar en la diferenciación, otras veces en la complementación y no se logra la síntesis, ¿sí? Entonces ahí podemos ver las diferentes formas que se dan, ¿no? A ver, recordemos, ¿no? Antes teníamos las tres fuerzas, estaban representadas por el carbono, el oxígeno y el nitrógeno, ¿no? Nada, nada existe por sí mismo, sino siempre está en relación, eh, en un juego entre las tres fuerzas, ¿sí? Y estas tres fuerzas no se suman. No es que la una suma a la otra y la otra no, sino que interactúan entre sí y forman entre las tres un fenómeno nuevo. Ese fenómeno nuevo dentro de este esquema es lo que sería el hidrógeno, ¿no? Sí, Mirna. No, es regresándome un poco al párrafo anterior, donde dices de las estructuras no triádicas. Ahí podemos entender que de ahí pueden hacer la contradicción personal, la Claro, contradicción social, exactamente. Es la justamente la puente. contradicción. Sí, justamente. Por ejemplo, digamos en una sociedad o en nuestro planeta, digamos, en la situación que estamos viviendo, donde hay mucha diferenciación y es muy clara la diferenciación, ¿sí? Si es que no pasamos de esa etapa a la siguiente, que sería la complementación, ese sería un proceso no triádico, ¿no? Que no logramos complementarnos. O en una pareja, por ejemplo, una pareja, ¿sí? Tiene sus diferencias y siempre hay. Bueno, en el primer momento está todo en, en esa, todo es de color de rosas, ¿no? En un primer momento. Pero luego empiezan a ver las diferencias. Y lo importante es entender que deben haber esas diferencias. Muchas veces ahí se rompen las relaciones, porque empieza a haber diferencias y como era tan bonito lo que estaban viviendo, no logran pasar al siguiente paso, ¿sí? Otras veces, claro, están ahí y Pero a además veces no se diferencias logra esa complementación. irreconciliables. ¿Cómo? ¿Qué diferencias irreconciliables? Claro, diferencias irreconciliables. Sí, 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 O sea, diferencias que hay contradicción y no hay para dónde, pues. claro. Y termina la relación y se rompe. Y bueno, hay proyectos que no Claro, avanzan y está bien, así es. Eso también es parte, eso también hay que reconocer, que no todo proceso, no todo proyecto que uno tenga vaya a tener que culminar. Sí, también hay fracasos en esos proyectos. Y es gracias a esos fracasos, como bien sabemos, que aprendemos, ¿eh? Y podemos avanzar también, ¿no? Así es. o sea, lo que yo entiendo que en estos desvíos pueden dar lugar a estructuras no triádicas es también comprender que ese desvío no me deje en esa contradicción o no Exactamente, me permita ese futuro o posibilitario, sino bueno, reconocer mi desvío, reconocer en qué situación estoy, si me queda en diferenciación, si me queda en complementación, y de ahí lanzar ese futuro posibilitario aprendiendo de esta situación, ¿no? así es, sí. Fíjese que en la rueda, ¿no? Hay los cuatro momentos, ¿no? Hay la condición, hay la fusión, la división y la disolución, ¿no? A veces no se logra disolver y queda ahí el proceso, ¿no? Cuando no logramos disolver. O a veces nos quedamos en la división, o a veces en la misma fusión nos quedamos, ¿no? Entonces, son momentos. Ese es un momento por ejemplo, el cuarto momento es importante para pasar a la complementación en ese proceso, ¿no? Pero a veces también en ese proceso de complementación hay otro momento crítico que es en el paso 7, ¿no? Donde se define el proceso. Y a veces no logramos seguir en ese camino, ¿no? ¿Sí? Y fíjense que aquí se da una suerte, bueno, mejor les voy a explicar esto luego en la parte, más adelante está más desarrollado esta parte con relación a los oxígenos. Ahorita quedémonos con esto, que está más o menos claro, ¿no? Sí, diversas conexiones o enganches entre tríadas
pero puede ocurrir que haya momentos de desvío dando lugar a estructuras no triádicas. El principio mencionado para la ley de 3 enuncia: todo se mueve en estructura, en sistemas no de manera aislada, ¿sí? De ahí el principio de que las cosas marchan bien en conjunto, no de manera aislada, ¿no? Porque justamente todo está interconectado e interrelacionado. Esto en distintos niveles, se trata de individuos, de clases, de sistemas mayores. Cuando hablamos de las clases nos referimos a una estructura, ¿no? La clase encierran individuos. Los atributos que corresponden a aquella vale para esta. Ejemplo de estructura. Lógicamente, toda clase está dentro de una estructura. Se trata más bien de abstracciones, de juegos triádicos de la conciencia. Las leyes 3, 7 y 12 son desprendimientos de la ley de estructura, ¿sí? De ahí que cuando se acuerdan quienes vivimos en la época en que se formaron los cuadros, ¿sí? En la época de las estructuras, había una cuestión triádica también en las estructuras, ¿no? Había el orientador, el sector apoyo, el sector administrativo, ¿no? Como esa triádica también que se formaba la estructura y estaba todo interconectado en una estructura, ¿sí? Entonces, era también para ver si lográbamos entender de diversas formas este tema de la estructura, porque así es el mundo, está interconectado, aunque no haya orientadores, no haya, pero igual, todo está dentro de esta forma, ¿no? Bueno, se trata más bien de abstracciones, de juegos triádicos de la conciencia. Las leyes de 3, 7 y 12 son desprendimientos de la ley de estructura. La ley de 3, ya sabemos, la ley de 7 tiene que ver con las octavas y con el eneagrama, ¿sí? Y la ley de 12 con la rueda o el proceso, ¿no? Sucede al respecto de las clases que en una modificación en la clase mayor 1 produce o conduce necesariamente a modificaciones en la clase menor 2, en la subclase 3, ¿sí? Podríamos hablar de una sociedad, por ejemplo, ¿no? Está la sociedad, está desde un punto, siempre hay que ver desde qué punto de vista analizamos. Si hablaríamos desde un punto de vista sociopolítico, digamos que en el nivel 1 son todo el conjunto de leyes de leyes dentro de un país, de la constitución y todo eso, todo, ¿sí? Estaría en el marco 1, donde todo está enmarcado, y el 2 son cada vez, ¿sí? Individuos menores. ¿Estamos de acuerdo? Sí se entiende, ¿no? Eso, ¿no? Diferentes clases que dependen en esa estructura de ámbitos, de un ámbito mayor, ¿sí? Entonces, el ámbito 1, por ejemplo, el 1 sería un ámbito mayor, el 2 sería un ámbito menor, y el 3, o sea, un ámbito medio, digamos, el 3 uno menor, y el 4 es menor todavía, ¿no? Entonces, conduce necesariamente a modificaciones de la clase menor 2, en su clase 3, en el individuo 4 en este esquema, y en una quinto o sexta modificación si lo hubiera. Así, los últimos escalones soportarían las influencias de todos los sistemas mayores, de todos los sistemas mayores. Eso es importante, no es lineal, es de todo, porque la influencia que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, está enmarcado dentro de una región, dentro de un país, una región, dentro de una cultura. Bueno, tenemos muchos elementos que abarcan y que influyen sobre nosotros. La ciencia oficial explica mediante la escala reino-tronco, ¿sí? Cuando se habla del reino animal, reino vegetal, ¿sí? Dentro del reino animal, qué sé yo, tenemos los mamíferos, los peces, los reptiles, ¿sí? Y dentro de cada uno de ellos tenemos, ¿sí? Como toda una ramificación, que serían las estructuras y cómo unas están dentro de otras, ¿no? Hasta llegar al individuo. Aplicando la ley de 3 a esta otra escala resulta toda manifestación. Aquí hay un error, aquí en esta parte de aquí del texto hay un error astronómico, ¿no? Bueno, pero vamos a tratar de entender el esquema más que fijarnos que está mal o que no está bien, ¿estamos? Porque de hecho aquí debería ser, bueno, acá tenemos toda manifestación de la galaxia, o absoluto o género sumo, repercute en las constelaciones.
Esto no es tan así, ¿no? Las constelaciones son formaciones desde la visión humana del cielo, ¿no? En esa constelación pueden haber galaxias, ¿sí? Y hay estrellas, cúmulos de galaxias nebulosas dentro de una constelación. ¿Sí? Las constelaciones, por ejemplo, las constelaciones zodiacales que inicialmente por la formación de las estrellas o de las luces que vemos, porque a veces no son estrellas, uno ve una estrella y a lo mejor no es una estrella. No me refiero a los planetas, ¿no? Porque los planetas se diferencian claramente de las estrellas. Los planetas son errantes, se mueven en el cielo, las estrellas son como que estuvieran fijas, ¿no? ¿Sí? Pero hay grupos de estrellas que a veces le vemos como una estrella. Por ejemplo, cuando vemos Orión y el cinturón de Orión, vemos como tres estrellas que forman el cinturón. Pero en realidad, cada una de ellas son cunas estelares. Es decir, ahí en ese puntito hay muchas estrellas. Es, es, una, es un cúmulo de estrellas que están juntas, ¿sí? Que se ven como que fueran una estrella. ¿Sí? Las tres, el cinturón de Orión, o que le llaman las tres Marías también, ¿no? Sí, sí, sí saben a cuáles me refiero, ¿no? Sí ubican la constelación de Orión, donde hay las tres Marías, ¿sí? Ya, cada una de ellas son cunas estelares. Bueno, y una constelación es ese grupo de estrellas que forman Orión, y así cada una de ellas, ¿no? Entonces no sería tanto así que la galaxia, las constelaciones, pero bueno, no importa. Lo importante es entender a qué se está refiriendo, ¿sí? Al esquema, que es lo que nos interesa, ¿no? Toda manifestación de la galaxia absoluta o género sumo repercute en las constelaciones. Bueno, las galaxias son cúmulos de constelaciones. Estas son formadas por soles, por estrellas, ¿no? Todos los soles, teniendo en cuenta uno, el nuestro, para considerar el sistema solar, todos los planetas. Acá está un esquema de ese gráfico, ¿no? Que podría ser diferente, ¿no? Podría ser aquí, por ejemplo, qué sé yo, el cúmulo de galaxias, acá arriba el cúmulo de galaxias. A ver, les voy a acercar un poquito para que vean. El gráfico en el libro está así, Oscar. Sí, está igual. Bueno, Sí, Marcelo. aquí debería estar, por ejemplo, como les decía, el cúmulo de galaxias, aquí sería, qué sé yo, todas las galaxias, aquí sería, qué sé yo, la Vía Láctea, aquí serían todas las estrellas o todos los soles, aquí el Sol, aquí todos los planetas, de aquí para abajo está bien, ¿no? El Sol, todos los planetas, la Tierra, todas las lunas, la Luna, ¿sí? Entonces tenemos el ámbito mayor que a su vez se va disgregando, ¿no? Pero tómese en cuenta una cosa, que aquí están todos los soles, es decir, todas las estrellas, que influyen sobre el Sol. Aparte de que la galaxia influye sobre el Sol. ¿Estamos de acuerdo? A su vez, no solamente la galaxia influye sobre el Sol, sino también todas las estrellas. Es decir, todas las estrellas que forman de otras galaxias también, ¿no? Igual que aquí todos los planetas, se refieren a todos los planetas, no solo los planetas del sistema solar. Acá la Tierra, acá todos los satélites o todas las lunas, no solamente a nuestra luna, ¿no? Entonces este es un esquema, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Es importante que se entienda esto antes de pasar a lo siguiente. Bueno, ¿está claro entonces? En las cartas lo vemos como plano cósmico, Marcelo, Exactamente. El plano el cósmico que plano influye, superior, sí, exactamente, el plano sí, cósmico que influye el sobre el plano superior, psíquico y sobre el material, justamente. sí. Sí, Es sí. como esa decantación, ¿no? De ese plano superior al plano medio y al plano bajo o inferior. Ajá. Pero también además que aquí está influyendo los otros que están en la misma, en el mismo, ¿no? Sí, Oscar. Una pregunta, Marcelo. ¿Podríamos pensar que este horóscopo adivinatorio que se da comercialmente se basa en esto? Claro, exactamente. A ver, el horóscopo que conocemos parte de los primeros astrólogos y astrónomos. Los primeros astrónomos eran astrólogos también, ¿no? ¿Sí? Que estudiaban justamente esto, las interrelaciones
de los planetas y cómo eso influye ¿sí? Pero los astrólogos que tenemos actualmente toman lo más banal de todo esto para leer el futuro de la gente. Ándale, Claro, exactamente, sí. que tiene un gran impacto ahora en muchas personas, Claro, ¿no? claro, claro, porque es una de las cosas que decíamos de la simplificación de algo que es mucho más complejo, ¿no? Porque lo que hacen es justamente simplificar algo que es mucho más complejo. Sí, Carmen. Eh, a ver, yéndonos más allá del que sea está correctamente Claro, sí, sí, desde el punto de vista exactamente. astronómico, ¿no es cierto? Ajá, Para mí más que nada es como que quiere darnos a entender que hay un conjunto de leyes actuando sobre nosotros. así es. Y claro, es una manera de representarlo como antes lo representaba con la música, acá lo representa con planetas, con constelaciones, Exactamente, qué sé yo. exactamente. Exactamente, y esa es la idea también, ¿no? Y eso es parte también de justamente de la astronomía, de ver esa relación con el cosmos, de los diferentes ciclos que suceden a nivel cósmico, sí, cómo esos ciclos y ritmos influyen en nosotros. No es la influencia directa del planeta como tal, ¿sí? Como decía Carl Sagan, decía que que si fuera por un tema de la influencia de Marte sobre quien nace, ¿sí? Más influencia tiene la partera que Marte sobre el niño que está naciendo, ¿no? ¿Sí? Pero esto hay que verlo desde el punto de vista justamente simbólico, ¿sí? Es simbólico, es una forma de entender algo que es bastante complejo. ¿Sí, Mirna? Estás con el micrófono cerrado si estás hablando. Sí, yo lo vi. Comentabas en el chat que habría que considerar que en el plano cósmico algunos están vinculados al planeta de la Luna o del Sol. ¿Entra aquí esa reflexión que hacías Así es, sí, en el sí, chat? entra eso, sí, sí, justamente. Por eso justamente de ahí se tomó, ¿cómo se llama? Tomaron los astrólogos actuales, digamos, entre comillas, ¿sí? Para poder definir y hacer las cartas astrales y todo eso, pero siempre pensado desde, desde el sexo, prestigio y dinero, ¿no? Sí, bueno, Mm, estamos, ¿no? mm. Continuamos. Dentro de estos, la Tierra, los planetas tienen satélites. Correspondiendo observamos todas las lunas y en especial la luna. El sistema de influencias desciende en aumento. El absoluto influye sobre todas las constelaciones y sobre todos los soles. Influyen las dos anteriores. O sea que mientras más se desciende en la escala, más géneros de influencias se observan. ¿Sí? En esa escala, lógicamente, por ejemplo, desde el punto de vista económico, nosotros tenemos más influencia, eh, digamos, sobre nosotros influye la situación del país, la situación del mundo primero, la situación económica del mundo, la situación económica del país, la situación económica de mi familia, la situación económica, sí, ¿estamos de acuerdo? Hay más influencias. Y sobre nuestros hijos hay más influencias todavía, porque encima de que están todas esas influencias, también estamos nosotros, que influyen sobre ellos. ¿Sí? Estamos de acuerdo, sí se entiende, ¿no? El sistema, esto ya leí, ¿no? Si en este pasaje surge alguna modificación, esta será percibida no solo en ese nivel, sino en lo sucesivo. ¿Sí? Lo que repercute, lo que sucede en en, qué sé yo, en nuestro país influye sobre nosotros, ¿sí? Directamente, ¿no? Se modifica todo, todo lo que se modifica, ¿no? Y a su vez también influye en lo otro, porque todo está interconectado también, ¿no? Esta será percibida no solo a ese nivel, sino en los sucesivos. Si el sol se notará, si el sol se notara, se notara
una modificación se percibiría también en todos los planetas, la Tierra y en la Luna, ¿sí? De hecho, si pasa algo al Sol, nos pasa a todos algo a nosotros. Hay dos tipos de influencias, la directa y la intermedia. O sea, la que se produce sucesivamente en la Tierra recibe una conexión directa con lo absoluto, de todas las constelaciones, de todos los soles, del Sol, de todos los planetas. Además, recibe la que se transmite a través de ellos. ¿Sí? So, aquí está un esquema. Un sistema mayor influye sobre el menor, ¿no? Tenemos aquí el sistema mayor que influye, pero fíjense que es de ida y vuelta, ¿no? Hay que tomar que es de ida y vuelta. Entonces, el sistema mayor influye sobre el sistema medio, este sobre otro y este sobre otro. A su vez, este influye sobre el de acá. Este influye sobre el de acá. Este influye sobre el de acá también, ¿no? Como aclaración, supongamos que el Sol tiene tres géneros de influencia que actúan sobre los planetas. Y estos tres géneros propios, los que se totalizan en 6. 3 más 3. A ver, todo individuo tiene una influencia de por sí, de sí mismo, de 3. ¿Sí? Eso es para entender este esquema y lo que viene, que todo individuo tiene una influencia básica de 3, de sí misma. ¿Sí? Esos 3 centros, por ley de 3. ¿Estamos? Entonces, como aclaración, el Sol, por ejemplo, digamos, supongamos que el Sol tiene 3 géneros de influencia. Claro, aquí al poner supongamos es porque no está tomando en cuenta la influencia que sobre el Sol existe. ¿Sí? Es como que solo hablamos desde el Sol. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto que estoy hablando? No, o está muy difícil, muy complejo. Ya, eso, si no, no, no sé si se te va entendiendo. ¿No? Entonces, el Sol tiene una influencia. Perdón, Marcelo. Sí, Juanito. Claro, no las tengo de memoria, pero aquí estás mostrando las cuatro leyes universales, quiero decir. Están presentes las 4 leyes universales. Hay que tomar en cuenta, Juanito, que en este texto no se explicitan las otras leyes. Aquí hablan de la ley de estructura y la ley de 3, digamos. Se habla que después, luego ya no aparece la ley de 3, pero está en el método, básicamente, ¿no? Claro, porque se lo puede ver en la gráfica, pero también cuando nos hablas de influencia, ¿verdad? Cómo la dependencia en diferentes ámbitos va teniendo su efecto según cómo la estructura se presenta. Así es, Bueno, gracias. así es, así es. Sí. Aquí cuando hablamos de 3, son las 3 fuerzas, ¿no? La activa, la pasiva y la neutra, ¿no? O el carbono, el oxígeno y el nitrógeno, ¿sí? Bueno. A ver, entonces como aclaración, supongamos que el Sol tiene 3 géneros de influencia que actúan sobre los planetas. Y estos tienen 3 géneros propios, lo que se totalizan en 6. 3 más 3, ¿sí? O sea, 3 del Sol y 3 de los planetas, sería 6, ¿sí? Estas influencias caen sobre la Tierra que tienen 3 propias, ¿sí? Más aquí están, o sea, recibe influencias propias que son 3. 3 del Sol son 6. Y 6 de los planetas son 12. ¿Sí? Totalizan 12. 3 del Sol, 6 de los planetas y 3 propias. Sería 12. ¿Sí? Ahora sobre la Luna. Sobre la Luna resulta 3 del Sol, 6 de los planetas, 12 de la Tierra y 3 de la Luna. 24. ¿Se entiende? Es importante que se entienda ese esquema porque luego vienen esquemas más complejos, ¿sí? Pero bueno, si se entiende esto, ya se va a entender los esquemas más complejos, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se entiende esto, no? Por si acaso si alguien no entiende claro, tomemos ahora la escala total. Al absoluto le corresponde 1, es decir, no hay influencias. Cuando no hay influencias, decimos que es 1, que es la totalidad en realidad, ¿sí? Porque en el esquema este se supone que en el do también está la totalidad de todas las diferentes frecuencias, ¿sí? Porque acuérdense que de ahí parte, ¿no? Tenemos el do
Si duplicamos el do, tenemos una octava mayor y tenemos una división de de la frecuencia del do inicial hacia las otras que nos dan las diferentes frecuencias de la escala musical. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces, al do a todos los mundos le corresponde 3, que son las propias si. Aquí está en el esquema, ¿sí? Entonces tenemos, todos los soles tienen 3 y del anterior y 3 propias. 6 la. Al sol, 3 más 6 más 3 propias, 12 el sol, ¿sí? En todos los planetas influyen 3 directas más 6, todos los soles, 12 del sol, 3 propias, 24. Fa. En la Tierra, siguiendo con toda la... Y así se arma toda la escala musical. Se va entendiendo, ¿no? Entonces, el do referente al absoluto se refiere al sistema mayor o el do 192 se conecta con sistemas menores. En este esquema consideramos a la Luna después de la Tierra con 96 influencias y 48 de la Tierra. Más abajo está más claro. Aquí está el esquema, ¿no? El do, que es 1, que es el absoluto. Luego tenemos el si, que tenemos con 3 propias, ¿sí? El la, son 3 del si y 3 propias, 6. El sol, que son 3 del sol, 6 del la y 3 propias. Entonces siempre va sumándose así, sí se va cachando, ¿no? O sea, aquí tenemos 3, aquí tenemos 6, 12, 24, 48, 196, 192. A medida que se va ascendiendo en esa pirámide, lógicamente hay menos influencias, ¿sí? Influencias directas, digamos. Uno influye mucho, pero hay menos influencias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Se es más inteligente y más libre a medida que se asciende en la escala, a medida que hay mayor superación de leyes deterministas, o sea, a medida que disminuye el número de leyes, el desarrollo en tríadas es 3 arriba, luego viene 6, 12 y 24, ¿no? ¿Sí? 3 de esta, 3 de este nivel y propiamente de este nivel serían 6. 3 de este nivel, me han dicho, de este nivel 3, 6 y 12, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Se entiende, no? Marcelo, es como la suma de las 3 que corresponden al nivel más 3 del anterior y la suma de eso también. Claro, o sea, las 3 del nivel superior, Ajá. más 3 3 del propias, nivel que está en el propio, sí. Y sí, eso es la suma. ajá, Pero en el siguiente nivel es el nivel superior, el siguiente nivel, digamos intermedio, y el siguiente nivel que corresponde, eso va dando esa suma, ¿no? así es, ¿sí? Teniendo en cuenta el contacto con el sistema mayor, el do siempre es el sistema mayor, ¿no? Y considerando el esquema en movimiento, la línea descendente resulta como diferenciación, la ascendente como complementación. Aquí está mal, creo que está mal corregido, ¿no? ¿Sí? La diferenciación es hacia abajo, la complementación es hacia arriba. Aquí le he cambiado, creo. Ya, estaba bien el sistema total es una síntesis. Aquí es complementación y aquí es diferenciación. Así creo que está en el original, debe estar así el original. Sí, Marcelo, así está. A ver, les comparto el original, ¿no? Sí, ahí está con complementación ascendente, Ascendente, diferenciación diferenciación, descendente. descendente y síntesis. ¿Sí? Es que en el libro también viene así, solamente cambiaron el orden. Ponen primero el descendente como diferenciación, enseguida el ascendente como complementación, y de eso La el sistema síntesis. total es una síntesis. Nada Ajá, más así es. movieron el orden, Sí, sí, creo. sí. Pero así es, ¿sí? Sí. Propiamente. A ver, el compartir. Ahí está, ¿no? Diferenciación descendente, complementación ascendente y síntesis, ¿no? Bueno, y acá tenemos igual. Ay, no sé por qué se me mueve tan rápido todo esto. Oye, Marcelo, perdón,
en el esquema del triángulo me confunde un poco en el anterior, porque si empezamos en diferenciación, pasamos a síntesis y después a complementación. Si empezamos en complementación, pasamos a diferenciación y después a síntesis. ¿O cómo sería la lectura? No, pero eso no te permite la lectura, simplemente te está dando un esquema de que la diferenciación es de descenso, Ah, ya. ¿no? Sí, sí, es ascendente, ya, gracias, sí, sí. Sí, Sí. no es Los para ver momentos son, los procesos. momentos, Claro, como son momentos nosotros lo ordenamos, es diferenciación, complementación, síntesis. ¿Sí? Pero igual la existencia es en vía contraria. Porque primero, bueno, primero se diferenció, luego se complementa y luego se sintetiza de en ese proceso sintetización. temporal. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ¿dónde está? Por aquí estaba. Bueno, esto ya vimos, esto ya está, aquí está. Ya les indiqué. Ya, vamos, continuemos con la lectura. Retomando la línea de carbono, oxígeno y nitrógeno, que da, en totalidad da el hidrógeno. El hidrógeno, acuérdense de la tabla anterior que tuvimos, que el hidrógeno era la combinación de los tres, ¿no es cierto? Del carbono, el oxígeno y el... Sí, acá está, ¿no? Y así es como va, por eso H6, 12, ya vimos por qué H6, H12, H24. El H es la totalidad del carbono, el oxígeno y el nitrógeno, de todos ellos. ¿Sí? Bueno. También explicaban esto como positivo, negativo, neutro. Así es, justamente. El carbono es positivo, el oxígeno es negativo y el nitrógeno es neutro, ¿no? Y nos da la totalidad como hidrógeno. El nitrógeno, neutro. Pero el carbono, para la tríada siguiente, tiene características distintas, ya que perdió su carga negativa, ¿sí? Es decir, para la siguiente, el carbono, al perder la carga negativa, se convierte en oxígeno. ¿Estamos? El nitrógeno gana y se convierte en carbono. Fíjense aquí, ¿no? Bueno, ya que perdió su carga negativa en el caso descendente. En el caso ascendente, el nitrógeno se comporta como oxígeno, es decir, pierde la carga. Y al perder carga positiva, se convierte el oxígeno al perder, a ver, el carbono, a ver, en el caso ascendente, el nitrógeno se comporta como oxígeno, es decir, pierde la carga positiva. En el hidrógeno resultante carece de fuerza, no tiene fuerza propia, sirve para ubicarse en la forma del fenómeno, en sus propiedades físicas cósmicas u otras. Aquí hay un tema del nitrógeno que al perder su carga se convierte en carbono. El oxígeno, el nitrógeno va perdiendo y va descendiendo de esta manera, ¿no? Miren, aquí entra en juego la idea de encadenamiento o concatenación de triadas. Cada sistema, cada hidrógeno, resulta de una triada, como les había dicho. Puede volverse parte activa o pasiva de una triada mayor. Es decir, cada nuevo fenómeno puede actuar como el carbono, el oxígeno o el nitrógeno de una estructura superior. El segundo grupo de triángulos en la figura representa justamente eso, una especie de red o cascada triádica, donde cada triada se apoya en otra. Digamos que cada hidrógeno se vuelven sus componentes, el carbono, el oxígeno o el nitrógeno, parte de nuevos procesos. Así se forman cadenas evolutivas, tanto en la materia como en la conciencia. Así como las moléculas orgánicas se encadenan por átomos comunes, por ejemplo, el carbono compartido, las tríadas se enlazan compartiendo una de sus fuerzas, generando una continuidad viva. También puede ocurrir, como habíamos dicho, que haya momentos de desvío, dándose lugar a estructuras no triádicas. El desvío se refiere a los puntos donde el equilibrio triádico se interrumpe. Esto ocurre justamente cuando alguna de las tres fuerzas no entra en relación al momento o proporción adecuada. Entonces la energía del sistema no funciona fluidamente a la triada siguiente y se produce una estructura incompleta o deformada, ¿sí? Entonces tenemos que el carbono es la fuerza
cósmica es el impulso superior o la energía, ¿sí? El oxígeno es la fuerza alquímica, la materia, la sustancia, y el nitrógeno es la fuerza psíquica, la conciencia que une o desune. Y el hidrógeno sería la morfología, que forma la forma que se manifiesta. Como lo vemos como hidrógeno, que es la manifestación de esas tres fuerzas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o está un poco confuso? Yo lo entiendo como un elemento conforme eh, va estructurándose en el siguiente ciclo. Uy, Mirna, tu internet está muy malo, Cambiando no se entiende nada, su disculpa. consistencia, porque aquí al final está muy mal. Sí, no, está bien. No Bueno, sé, no sé. entiendo una manera de que estos tres elementos son el origen de la vida o de la evolución, porque Ajá, cada uno va tomando una característica propia de acuerdo a la lesión anterior. así es. ¿Sí, Antonio? Sí, yo lo que no entiendo por qué utiliza esos elementos químicos de esa manera tan alegre, porque las propiedades no corresponden. Es Sí, como una química inventada. exactamente, es una química inventada, ¿sí? No tienes que tomarlo como la química, ¿sí? A ver, si te pones muy químico, no funciona. Es como la Claro, alquimia, ¿sí? Yo tengo una amiga que ella es química yo y le también. encanta el laboratorio y no sé qué, ¿no? Entonces, cuando íbamos a elegir la disciplina, todos pensaban que ella iba a seguir la alquimia, ¿no? Entonces ella no, ella eligió la energética. Se preguntaron que por qué eligió la energética. Ella decía, porque si sigo la alquimia, voy a entrar en conflicto, ¿sí? Porque voy a tratar de entender desde mi formación química, ¿sí? Entonces, Ujú. desde esa formación química no se puede entender. Esto es simplemente simbólico. A ver, hay que tomar en cuenta lo siguiente, que en aquel momento, en, porque esta forma del carbono, oxígeno, nitrógeno es de Gurdjieff. Y Gurdjieff es del siglo XIX. En el siglo XIX es donde se lograron los grandes avances de la química. Todo lo que conocemos hoy de química es del siglo XIX. ¿Sí? La tabla periódica de Mendeleev es del siglo XIX. ¿Sí? La primera estructuración de la estructura química, de la química orgánica, donde estaba el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el chon como molécula básica, como elementos básicos de las moléculas orgánicas, ¿sí? Surgen en esa época. Estaba en un boom. Entonces, lógicamente, vio eso, Gurdjieff vio lo del carbono, oxígeno, nitrógeno, ¿sí? Y estructuró su sistema en base a esos elementos. Lo único que diríamos que se compara es que, de hecho, hay combinaciones y se forman moléculas, ¿sí? Entonces aquí Gurdjieff toma estos cuatro elementos, ¿sí? Para formar una estructura, como la estructura, como las estructuras vivas que hay en la química orgánica. Pero no tiene nada que ver con la química, ¿sí? Claro. Igual por eso me recomendaron que no hiciera la disciplina, la material, por la deformación, porque soy químico. Y es curioso porque la he hecho por mi cuenta y la verdad es que me sorprende bastante con la alegría que tocan algunos procesos. De Claro, hecho, no me extraña que lo que es en la parte física haya habido explosiones y determinados desastres, porque no hay una explicación, digamos, científica sobre los riesgos que puede correr determinada disciplina hecha en el laboratorio. claro, sí, sí, efectivamente, efectivamente. Mira, Antonio, así que te recomendaron eso ya. Acá no tuvo ninguna recomendación, ella solita se lo dijo, no, no, porque ella, de hecho, te dan un poco de química, como te dan historia de la alquimia, entonces es como hasta uno a veces lo ve como de manera
risible, ¿no? Pero hay que verlo Claro, desde el punto visible, de vista simplemente simbólico. visible y peligroso, porque yo me sorprendía cómo la gente utilizaban ácidos fuertes como el sulfúrico, el clorhídrico, el nítrico, y a pecho descubierto, con las manos y con las reacciones sin tener en cuenta de qué podía pasar. Claro, muchas Claro, son claro. exotérmicas, entonces se producían ahí pues explosiones. De hecho, el riesgo que tenía el antiguo alquimista era eso, pues podía morir en el laboratorio por No, y algún de tipo hecho de morían combustión. y Claro, la misma locura de Newton fue debido al los vapores. mercurio. O sea, Mm. parece ser, ¿sí? Porque él terminó sus últimos años, eh, ¿sí? En una demencia senil terrible, ¿no? También hay que tener en cuenta que no sé si era masón o era, y tenía como mérito ser célibe, y eso también te supone cierta locura. claro. Sí, igual el tema de lo que pasó con ciertos niveles en, en ciertas comunidades religiosas femeninas, justamente por el celibato que llegaban a tener experiencias místicas medio, raras, ¿no? Sí, Rara, sí. sí, dadas como una histeria, ¿no? Por la incontinencia. Bueno, bueno, estamos, entonces no, por ahí no. A ver, el resultado de una triada se enlaza a la siguiente por el oxígeno, en la forma evolutiva. Por medio del oxígeno se enlazan y van evolucionando, es decir, por la materia que se transforma. Fíjese, en el oxígeno, aquí hay que tomar en cuenta en este esquema, no en el esquema químico, Antonio, en este esquema, el oxígeno es negativo y el carbono es positivo, ¿sí? Entonces, el oxígeno, para evolucionar, gana energía, ¿sí? Gana energía y se hace positivo, se convierte en carbono, digamos, ¿sí? Ah, no, se convierte en neutro. El carbono pierde y el nitrógeno, eh, a ver, ¿cómo es? El oxígeno gana. El oxígeno se convierte en nitrógeno, sí. El oxígeno gana y se hace... no, el oxígeno se convierte en nitrógeno, claro. En el texto lo dice así, el nitrógeno neutro, pero al ser carbono para la siguiente triada, Claro, el tiene nitrógeno gana. características distintas, sí, ya que perdió su carga negativa, en el caso descendente. En el caso ascendente, el nitrógeno se comporta como oxígeno, es decir, pierde la carga positiva. Ajá, El hidrógeno resultante carece de fuerza, no tiene fuerza propia, sirve para unificarse en la forma del fenómeno, en sus propiedades físicas, cósmicas u otras. O sea, yo por eso digo que desde ahí está bocetando más que simbólicamente esa teoría de evolución, ¿no? Inclusive como nosotros de una comprensión a otra pasamos de una carga a otra, ¿no? Yo así lo es, así es. interpreto una Así cosa es, así. así es, así es. Pero lo que digo que esto, cuando hablamos del carbono, el oxígeno y el nitrógeno, Sí, quiere decir, eso es simbólico, ¿sí? sí, Es sí. decir, que lo positivo, si es, en el caso, por ejemplo, el oxígeno es el receptivo, ¿no es cierto? El oxígeno al ser negativo es receptivo. Entonces, el oxígeno se enlaza, ¿sí? Y cada vez se va haciendo más sutil, en el avance va siendo más sutil. Es decir, de un hidrógeno 48 se convierte en un hidrógeno 24, de un hidrógeno 24 en un hidrógeno, un H12 en un H6 y un H6 en un H3, ¿no? Estamos, cada oxígeno de la tríada anterior actúa como el carbono, la fuerza activa de la siguiente. Es decir, la materia transfigurada se vuelve impulso creador. En cambio, en el caso involutivo de descenso, aquí el enlace se produce por el nitrógeno, la función mediadora o psíquica, que simboliza la materialización o densificación de energía. Lo mental o espiritual se vuelve forma y estructura. Acuérdense que de lo cósmico surge
va descendiendo hacia el plano psíquico y hacia el plano material. Quedémonos con eso, ¿no? Más bien, para no meternos con los carbonos, oxígenos, nitrógenos, que a la final es una forma de entender, ¿no? Es decir, que de lo cósmico se va densificando y se convierte en materia. Y a su vez, la materia se va siendo cada vez más sutil y va elevándose. Entonces, uno es descendente de lo cósmico a la materia y lo otro es ascendente de la materia a lo cósmico, ¿sí? Y el desvío se da justamente cuando no se forman las estructuras triádicas de estas tres fuerzas, ¿no? Entonces, en el desvío puede ser que una fuerza domina, hay un exceso de una fuerza que domina y destruye la otra, o falta fuerza para ascender, ¿sí? Hay muy poca fuerza y se disuelve todo ese proceso. Por eso es importante entender que no todo proceso termina su ciclo normal o evolutivo. De ahí viene la intención humana, ¿no? Nuestro proyecto como humanidad puede fenecer si no actuamos sobre él de manera decisiva, ¿sí? Si bien sabemos, tenemos fe en la humanidad y sabemos que el futuro será radiante, pero dependerá de lo que vayamos haciendo hoy con nuestras vidas. ¿Estamos? Sí. Entonces, estas triadas son los ladrillos vivos del cosmos. Es como está organizado todo en triadas. Bueno, estamos, ¿no? De hecho, el triángulo puede mostrar esa forma dinámica, ¿no? Como en cadena puede ir moviendo los diferentes ritmos del momento, ¿no? Así es. Entonces, ahí también podemos ver que nada es fijo, todo está en ese continuo ciclo, en ese movimiento, en esas cadenas asociativas que se van dando. Ajá. Aquí se puede ver claramente el nitrógeno se convierte en carbono, En ¿no? carbono, ¿Sí? Acá el queda el nitrógeno se oxígeno convierte en libre. carbono y va de forma descendente, ¿no? Y ascendente por el otro lado, ¿no? Bueno, el carbono tiene carácter cósmico, el oxígeno tiene carácter alquímico, el nitrógeno tiene carácter psíquico y el hidrógeno tiene carácter morfológico, ¿sí? El carbono es la fuerza activa, el oxígeno es la fuerza pasiva y el nitrógeno tiene esa fuerza neutra, ¿no? Y el morfológico es la conjunción de las tres. ¿Quién es morfológico aquí? Creo que Carmen es morfológica, ¿no? Sí, yo soy morfólogo. Y justamente toda esa parte del texto es netamente morfológico. Tal vez por eso lo entiendo sin problemas. Sí. Bueno, para Y nosotros yo también soy morfológica. también, mira. Para Sí. nosotros la morfología es un hidrógeno, es decir, así habrán morfologías distintas según el nivel de escala. 3, 6, 12, 24, 48, 96, 100, ¿cuánto es? 96, 96. No, no, me fallan las matemáticas. Teniendo en cuenta lo antes dicho y considerando que mediante las relaciones entre los elementos de un sistema es que se puede pasar a otro. Si dos células son estudiadas alquímicamente, el tejido lo será psíquicamente. Por otra parte, no son iguales los tiempos, procesos, ciclos de objeto en estudio, importando pues los ritmos, no su tiempo, peso o densidad. ¿Sí? Aquí hay una cosa bien importante, ¿no? El proceso se mide no en función de la situación en la que se encuentra, ¿sí? Sino en función de ese avance que ha tenido en ese proceso. No sé si se entiende, ¿no? Es cómo va avanzando ese ritmo. Eso es lo más importante, ¿sí? No tanto, uno a veces ve en qué situación está y de acuerdo a su situación se, se describe o se siente, ¿no? Y no ve todo lo que ha avanzado. Eso muchas veces nos pasa, ¿no? Entonces eso es importante tomar en cuenta, el proceso,
más que la cuestión muy puntual o situacional. ¿Sí, Juanito? Em, ¿Te refieres también a lo que llamamos la tendencia? A la tendencia dices tú. Claro, quiero decir, la dirección en la que va el proceso que se estudia, o al que se refiere. Claro. Sí, sí, sí. Está en relación al proceso en que va uno, no en la situación en la que se encuentra. Porque la situación en la que se encuentra es muy puntual, ¿no? Y no se ve el proceso. La tendencia puede ser ese punto de choque, ¿no? Que nos puede desviar o nos puede direccionar según la intención. Claro, es importantísimo los shocks o los choques. Es importantísimo la influencia, esos puntos de entrada de energía, porque es la única forma de avanzar. Si uno se queda encerrado en sí mismo, no se avanza. Se avanza No hay solo en forma. contacto con el medio. También hay momentos en que uno debe alejarse, ¿sí? Y meditar. Es un momento donde se concilian el proceso interno. Pero es importante esa conexión con el mundo. Sin esa conexión con el mundo no avanzamos, ¿sí? Esos shocks, porque ese contacto con el mundo es un shock. Sí. Y hay que tomar en cuenta que los procesos son diferentes, tienen diferentes tiempos cada proceso. Hay otras leyes que influyen. La ley de tres es considerada como la ley mínima de estructura y la ley 7 la máxima. Bueno, esa es una. Sí, la ley 7 se refiere a la ley de octavas, ¿no? Sí, que tiene que ver justamente con. También en la ley de octavas, también está la ley de tres. Considerando el proceso absoluto luna y aplicando tal ley, valiéndose de la escala musical do, re, mi, fa, sol, la, si, puede observarse la más grave a la más aguda, es decir, en distintas octavas, de do a do. Si este primer do está en la primera octava y este es en la siguiente octava, ¿sí? Hay un doble de frecuencia, si se acuerdan, ¿no? De este Sí. do, para pasar a este do, hay un doble de vibración, ¿sí? Hay la doble vibración y lo que es el trayecto de nota a nota es en una octava. Puede serlo para una octava menor la distancia de do a si. Aquí está un ejemplo en el gráfico, ¿sí? Donde Ujú. tenemos las diferentes octavas. En esta octava que es, digamos, en estas de un proceso de do a do, en otra podría ser de la misma distancia de do a do, de do a si. ¿Se entiende, no? Respetándose las Claro, es distancias la misma proporcionales. distancia, pero diferente vibración. Claro, exactamente. O Y sea, ahí uno, es donde vemos. claro, y justamente en el proceso, uno cuando empieza un proceso, o sea, digamos, depende del momento en que nos encontramos, a medida que va avanzando, cada vez es más difícil avanzar, es más largo el camino de avance de de una octava a otra, ¿sí? Sí. Y eso Sí, es porque nos así. exige otra vibración, nos Porque la exige rota es más elevar. grande, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, si la rota es más grande, lógicamente hay, hay más espacio para recorrer. Sí. Entonces aquí hay un ejemplo con esto, ¿sí? ¿Sí se acuerdan eso de todos los mundos, todos los soles, el sol, todos los planetas, la Tierra y la Luna, ¿no? Sí, Ujú. tres aquí, este 6 que corresponde a tres propios y tres de este 12 que corresponde a tres, 6 y tres propios, este 24 corresponde a todos estos más tres propios y así sucesivamente, ¿no? Y aquí, si bien no está muy bien hecho el gráfico, digamos, en cuanto a proporciones, es más o menos esta misma idea, ¿no? Tenemos diferentes octavas, aquí no estaría bien puesto, estos habría que corregirle, ¿no? Porque aquí debería estar do. Es como esa misma idea de acá a acá, ¿sí? Que lógicamente las distancias acá son mayores, ¿no? De un do a este do de acá es mucho mayor que de este do a este do de acá. Y es mucho mayor que de este do a este do de acá, ¿sí? En esta escala correspondería en este nivel
a este proceso, a esta distancia. ¿Sí? Sí se va entendiendo eso, ¿no? Y en este otro hasta acá. Apenas ha avanzado 4 notas acá y acá ya ha avanzado la octava. ¿Se entiende, no? Esa es la idea de esto, de que no todos los ritmos son iguales. Sí, Carmen, Serían estos niveles de conciencia nuestros, ¿no? Cuando así estamos es. en todos los mundos, estamos en un nivel de conciencia alto, pero cuando estamos en la luna es el nivel de conciencia más bajo, Ajá, más pesado, por lo tanto, entonces acá lo representa como 96. así es. Justamente, justamente. Pero Marcelo, en este caso nos está hablando de espacio-tiempo, pero es relativo. Entonces, de esa manera se toma simbólico, porque estamos hablando de vibraciones que nos Ajá. están dando ese momento de proceso, ¿sí? Sí, 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 claro. Sí, porque lo que yo veo aquí que son formas de representar unos espacios-tiempo relativos no habituales, por así decirlos. Entonces es cómo se representa esa vibración, justo como decía Carmen, cuando yo estoy en un estado de conciencia alto, tengo una vibración, cuando estoy en uno de conciencia bajo, estoy en otra vibración, pero mi espacio-tiempo también se modifica, porque estoy en esa introspección, por lo tanto, mi percepción de espacio-tiempo es otro. Así es. Así es. También se amplía, ¿no? Sí. También se amplía. Claro, justamente. Sí, sí. Sí, Roxana. Eso me recuerda que la percepción no es lo mismo que la representación. Me recordaba a Don Quijote que le decía a Sancho Panza que los sueños, la vida es un sueño y los sueños, sueños son. Tiene que ver mucho con cómo percibo yo esa realidad y cómo la represento de acuerdo a mis creencias. Así es. Es un camino muy minado, ¿verdad? Hay que ir despacio. Sí, así es, justamente. Cómo se va ampliando la conciencia a medida de que, sí, en esos procesos, en esa vibración que uno va llevando, ¿no? Esto significa que muy bien pueden ser todos los mundos una nota como una escala o como dentro de una escala do en el caso de un sistema mayor. El paso de un sistema a otro se puede hacer a través de la ley de tres. Lo explica los elementos del sistema. El paso de energía a través de los sistemas desde el punto de vista de la ley de 7 considera los ritmos. ¿Sí? La ley de 7, la ley de 7 tiene que ver con las octavas y tiene que ver con la vibración. Entonces esa es la que determina los ritmos. ¿Sí, Carmen? Marcelo, en el texto original, en el mimeografiado, dice do más. Quiere decir que está en A ver, déjame ver. un do más arriba. Ay, se me fue. Se me fue. Yo, o sea, no sé por qué ese texto se va nomás a un do más arriba, dices. Claro, cuando habla de escala mayor, habla de do así, eh, con esta vibración, no sé, en hercios, qué sé yo, X, ¿no es cierto? Pero una escala más arriba tiene el doble de esa vibración. Entonces aquí habla do más, entonces quiere decir que está hablando de un Do do mayor. en una escala superior, Sí. una escala mayor. A ver. Ay, acá hay otra Como cosa la que no estaba aquí. escala, vendría a ser como la escala inicial, como veíamos, y eso nos da una suma de vibración, y al subir al siguiente nivel, esa es la escala inicial más la escala propia, ¿no? Claro, se duplica, entonces tendría do, re, Sí, mi, fa, sol, la, si, y sí, el nuevo do tiene el doble de vibración que doble el do vibración. original. Ajá. Así es. A Porque es ver, la escala inicial más la repetición de la misma escala con su propio valor. Entonces aquí al mantener do más, corresponde la frase que sigue, que es en el caso de un sistema mayor. De lo contrario, no tendría Sí, sentido esa frase. a ver, sí. eso significa que muy bien puede ser
todos los mundos una nota, como una escala o como dentro de una escala, menos do más, o sea, una escala de un do menor a un do mayor, ¿sí? A ver, les voy a compartir el texto en bibliografiado. Aquí está, ¿no? Como una escala o como dentro de una escala, menos do más, ¿sí? O sea, de menor, una escala do de menor frecuencia a mayor frecuencia. En el caso de un sistema mayor, el paso de un sistema a otro se hace a través de la ley de tres. Lo explica, los elementos del sistema. El paso de energía a través de los sistemas desde el punto de vista de la ley de 7. Considera los ritmos. El pasaje de vibración por armónica no se hace continuamente, hay disminución. Tal como se anuncia, la velocidad de vibración disminuye merced a la inversa del doble de la distancia. Son necesarios shocks adicionales, reforzadores. ¿Sí, Carmen? Un poco cuando yo quise entender esto, me situé cuando nosotros estamos al nivel del mar o cuando estamos en Quito, ¿no? Cuando bajamos hacia el nivel del mar, tenemos mucha más presión atmosférica sobre nosotros. Cuando subimos, la presión disminuye. Entonces, con eso como que Claro. encontré esa proporcionalidad. A ver, si le vemos desde el punto de vista físico, tenemos la longitud de onda y la vibración. A mayor vibración, menor longitud de onda y viceversa. ¿Sí? ¿Mm? Con eso tiene que ver. Tenemos esta columna de atmosférica, ¿no es cierto? Mientras más abajo estamos, mayor es la columna. Más arriba, Sí. menor la columna. Inversamente proporcional, entonces eso me dio Igual como la... pasa con las frecuencias, justamente, ¿no? Ajá, A mayor exacto. frecuencia o mayor vibración, a mayor vibración o frecuencia, Ujú. menor longitud de onda y Y viceversa. si unes con un párrafo anterior que nos hablaba de la libertad, eh, igual, mientras más alto es la vibración, hay más libertad, mientras más baja es la vibración, eh, hay mucha más mecanicidad, podría ser, ¿no? Así es, sí. Sí, sí, sí. Muy bueno, muy bien. Bueno, continuemos. Son necesarios shocks adicionales, reforzadores que se suministran para posibilitar la continuación del proceso, ¿sí? Es decir, que para un proceso tiene que haber energía que entre dentro del sistema, ¿no? Si no hay energía que ingresa, eso muere, ¿sí? Si no inserimosle a un animalito en una caja, ¿y qué va a pasar con el animalito? Si no tiene alimento, se va a morir. Lo mismo sucede con el proceso. Si no tenemos un alimento de nuestro proceso se muere, ¿sí? Habrá momentos de ayuno y puede servir el ayuno en ciertos momentos, ¿no? Pero necesitamos alimento para seguir el proceso, necesariamente, ¿sí? Me refiero al ayuno, hay esa dieta de ayuno intermitente que es interesante. No es un ayuno ¿sí? Es interesante el ayuno intermitente porque igual el alimento sigue siendo la misma cantidad, pero hay momentos precisos para que ingrese esa energía dentro del sistema, ¿sí? No me refiero a un ayuno mortificante, ¿no? A ese ayuno de pasar días sin comer y no comemos, y, ¿sí? Al estilo fakir, no, no. Bueno, Marcelo, también lo podemos entender como un ayuno, no sé, emocional, intelectual en esos momentos que hacemos retiros, ¿no? Que nos damos como exactamente, esa especie eso es de buenísimo, es comprensión muy bueno el en ejemplo. el proceso, Claro, que nos claro, retiramos, hacemos un ayuno de andar picoteando aquí y allá, nos retiramos y empezamos a observarnos a nosotros dentro de ese proceso y qué evolución o vibración exacto, llevamos, por buenísimo. ponerlo en el contexto, ¿no? Muy bueno el ejemplo, sí, perfecto. Es eso, necesitamos esos momentos, pero no podemos vivir ahí, no podemos, o sea, si nos vamos a una montaña a buscar la iluminación y nos quedamos en la montaña, no iluminamos nada, ¿sí? Si nos vamos a la montaña a meditar ¿sí?
Luego regresamos, ¿no? Con la frente Pero y además, manos, con las en frentes y las esos manos luminosas. luminosas, y en esos momentos de retiro recibimos esos shocks necesarios, por esas comprensiones, por esos cotejos de realidad, por esa evaluación del mismo proceso. O sea, nos Así, está llegando en aparente ayuno o retiro, nos está llegando una energía adicional que nos está poniendo en la situación de comprender. claro, o a lo mejor en esos retiros lo que hacemos realmente es toda esa energía que hemos recibido, la procesamos adecuadamente, Claro, le damos dirección, le ¿no? damos dirección, exactamente. Una mejor vibración. Así es, sí, justamente. Bueno, son necesarios shocks adicionales y reforzadores que se suministran para, no, no leo porque ahí está, para posibilitar la continuación del proceso. Provienen de otras octavas, ¿sí? Es decir, provienen de otros ámbitos, de un ámbito mayor, del ámbito medio, de otros ámbitos. Las notas fa, sol, la actúan de este modo en el absoluto de la luna. Acuérdense que va do, re, mi. Entre mi y fa hay un shock, ¿sí? Le viene sol, la, mi, fa, sol, la. En el caso de absoluto luna, permite que las vibraciones continúan a la luna. Fa, sol, la, ¿sí? O sea, todo el proceso continúa en fa, sol, la, porque hay un shock, ¿no es cierto? Estamos. Representan la vida humana en la biosfera. Este sí es un esquema muy de Gurdjieff, ¿no? Esa influencia, para Gurdjieff había una influencia directa de la luna sobre la vida humana, ¿sí? Eso es muy de Gurdjieff, ¿no? Pero esa influencia de la luna, para Gurdjieff, eh, formaba la humanidad de los hombres número 1, 2 y 3, ¿no? ¿Se acuerdan de los hombres 1, 2 y 3? Que eran el motriz vegetativo, el emotivo y el intelectual, ¿no? El 1, el vegetativo, el 2, el emotivo y el 3, el intelectual. Los hombres 4 actúan a nivel de todos los planetas. Los números 5 a nivel del Sol. Y los números 6 a nivel de todos los soles. Nosotros diremos que la escala heptatónica se refiere a los 7 tonos, ¿no? Está arbitrariamente construida. Objetivamente se consideran 6 notas, A, B, C, D, E, F. Y los shocks son suministrados al comienzo y al final del proceso de la octava. O sea, a nivel de a nivel de A. Aquí tenemos esta, ¿no? El do, que es el absoluto. Ahí tenemos las diferentes notas con sus influencias. Ahí viene si, la, sol, fa, mi, re, do. ¿Sí? Y con sus múltiples 192 influencias, ¿no? Graficadas de esta manera acá, 96 acá, 48, como ya habíamos visto, ¿no? Entonces tenemos todas las galaxias. Aquí está mejor estructurada el esquema, que anteriormente estaba diferente. ¿Se acuerdan cuando hablaba de las constelaciones? Aquí está mejor estructurada. Tenemos el absoluto, que sería el Do, que sería aquí el universo, todas las galaxias, todas las estrellas, todos los soles, ¿sí? El Sol, todos los planetas, la Tierra, todas las lunas, la Luna, ¿sí? Que influyen sobre los seres humanos, según el esquema de Gurdjieff. Una escala heptatónica, tenemos do, si, la, sol, fa, mi, re, do, ¿sí? Y acá tenemos el otro esquema, fíjese, ¿no? Do, re, mi. Entre mi, aquí hay este shock,
¿sí? Que produce fa, sol, la, ¿sí? De esta escala de acá, digamos. Do, re, mi, fa, sol, la. ¿Se entiende, no? Como desvío en este esquema de acá, que es parte de este otro esquema descendente. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Se entiende, no? Es decir, este desvío de acá es parte de este proceso descendente de acá. ¿Desvío o shock, Marcelo? Desvío o shock. O sea, shock, aquí hay shock. Entre mi y fa hay un shock. Pero si no se da el shock, se da un desvío. ¿Sí, Carmen? Me da pena que no esté Nina porque ella nos hubiera como explicado muy bien esto. Bueno, aquí comparan las dos escalas, la heptatónica, que es la escala habitual en nuestra cultura Ajá, occidental, y la escala está acá. sexatónica, que sería la escala que utilizó Debussy, que se utiliza en jazz, en blues. Ah, sí. Mira, eso yo no Tiene otra sabía. estructura. Qué simpático. Y bueno, en la escala heptatónica existen estos dos medios tonos entre Sí. mi, Mi y fa fa. y entre si y do. Ajá, Estos medios tonos serían los que permiten el shock. ajá. En el lado derecho, en el gráfico derecho, nos muestra el shock al inicio y al final, y es porque la escala eh, hexatónica eh, no tiene medios tonos. Cada nota pasa a la siguiente con un tono completo. Ah, qué simpático. No sabía yo eso. En el jazz me dice que pasa eso. Yo pensaba que era un invento En de... el jazz pasa eso, igual en las composiciones de Debussy, por ejemplo, pasa eso. Ah, qué simpático. Qué Ujú. interesante. Bueno, ya le preguntaremos a la Nina un poquito más. Bueno, bueno, ya, pero sí estamos en esta escala ascendente, ¿sí? Donde tenemos un do, re, mi. En esa escala ascendente de mi pasamos por medio tono a fa, sol, la, si, ascendiendo, ¿no? Pero aquí hay un desvío. Este desvío corresponde en cambio a esta que es descendente, ¿sí? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, que es en una escala descendente, ¿sí? Bueno, y acá tenemos la escala, ¿cómo se llama? Escala, ¿sí? ¿Cómo era? Hexatónica o sexatónica. Ah, sexatónica, ¿no? De 6 tonos, 6 notas, ¿sí? Bueno, ¿estamos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Cómo estamos con la hora? Las 11. Ya estamos, ¿no? Ya estaríamos. Estaremos ahí, ¿sí? Bien. Nos hemos quedado en este esquema. Ujú. Muy bien. Gracias, Marcelo. Bueno, Muchas Muchas gracias, gracias, Marcelo. Marcelo. muchas Amigos, gracias. Gracias. Igual a gracias. todos, a Que todas. estén muy Marcelo. bien. Gracias, alegría. Muchas gracias. Muchas Hasta la Hasta gracias. luego. próxima. Nos Chao. vemos. Una buena Buenas semana. semanas. Más fuerza y Buena semana. alegría. Buena Ah, semana, no buena subí semana. todavía de la semana pasada, ¿no? Hoy lo subo de la semana pasada Dale, y Vale. ahora, bueno. Ah, ok, gracias. bueno, Y Gracias. Chao. amigos, Gracias. un minutito, me permito invitarles a las actividades del Parque Chaco Ujú. que empiezan el día lunes por los 50 años de la inauguración de la sala. Muy Sí, bien. Muy bien. qué bueno. Había puesto en Felicidades. el enlace de las máquinas, no sé si Marcelo podría pasar al otro grupo también ya yo paso la invitación. este calendario de actividades. Bueno, Gracias, Marcelo. bueno, un Muchas abrazo. gracias. Muchas gracias, perfecto. Muchas Chao. gracias. Un abrazo, gracias. Un abrazo. A todos, a todos. Nos vemos. Chao, chao. Chao.